Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo prometido es deuda y además la situación lo requiere y mucho, puesto que ahora en el frente ucraniano se están produciendo muchísimas actualizaciones. Sin embargo, hoy nos centraremos en una de sus direcciones en particular. Yo diría que a día de hoy prácticamente la más importante, puesto que allí el frente por parte de Ucrania amenaza con colapsar de forma directa y sin embargo aún siguen intentando ellos mismos rodear a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, es decir, cerrar a los soldados rusos en una especie de caldero utilizando esa estrategia que Rusia lleva utilizando básicamente desde el inicio de la operación militar especial. Estamos hablando en particular del frente de Kursk en el cual nos vamos a centrar hoy de lleno y además trataré de comenzar directamente con los hechos y con los temas, de modo que van a comenzar ya las imágenes y hoy lo que vais a ver de fondo no van a ser ataques masivos como sí pudisteis observar ayer. Sin embargo, hay una cosa entre el informe de ayer donde hablábamos de un ataque sumamente certero y muy afinado de la Federación de Rusia realizado en Odessa, donde fue eliminado equipo militar, en particular misiles de largo alcance occidentales, prácticamente en el momento de su descarga. Y hoy también vamos a hablar de la importancia de esa exactitud absolutamente quirúrgica a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de estrategia militar. Esto ha ocurrido en la región de Kursk y en vez de ataques masivos o en general no trabajo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en sus diferentes ámbitos, lo que vais a ver a continuación va a ser un vídeo, una recopilación que básicamente constituye la prueba definitiva o el control objetivo, como lo denominamos, de la destrucción de una columna de la brigada número 82 aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de la unidad de la Federación Rusa número 810 de la Flota Negra. Las imágenes ya están allí y tan solo voy a interrumpirlas para quizás poneros algún mapa para que podamos entender mejor qué es lo que está ocurriendo a día de hoy en el frente de Kursk, y realmente son imágenes absolutamente épicas en términos de que a continuación lo que vais a ver es como una recopilación de fragmentos, ¿no?, en los cuales se muestra cómo tan solo dos vehículos blindados de la Federación de Rusia, eso sí, dos vehículos blindados estratégicamente colocados, y aquí es donde viene la similitud, ¿no?, con los ataques que Rusia realizó recientemente contra la región de Odessa. Destruyeron nada más y nada menos que 19 vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto ha sido posible, repito, gracias a la colocación del equipo militar ruso y esa colocación les ha permitido deshacer de forma completa no solo una columna de 19 vehículos blindados, sino que además también el plan ucraniano de alguna forma entrar en la retaguardia de la Federación de Rusia y atacar por ahí, puesto que es precisamente en la región de Kursk donde se están produciendo a día de hoy las batallas más duras. La columna ucraniana se movía en una especie de fila india de 17 vehículos blindados, de las cuales 12 unidades lograron ingresar en la zona del asentamiento en cuestión, 8 fueron destruidas por fuego cruzado, 4 pudieron seguir avanzando pero también fueron destruidas por otras unidades, y otras 5 unidades de equipo militar ucraniano, antes de llegar a la carretera principal, giraron hacia el campo y partieron en dirección contraria, y después del contacto principal, 2 unidades enemigas intentaron romper la defensa de la Federación de Rusia, esa emboscada, ¿no?, que han llevado a cabo los vehículos blindados rusos,
pero también fueron destruidos. Dicho esto, vamos a pasar directamente a la parte principal con estas imágenes, repito, desde mi punto de vista absolutamente épicas de fondo de lo que está ocurriendo a día de hoy en el frente de Kursk, donde en la localidad de Lyubimovka se está librando y muy probablemente aún se va a seguir librando lo que podríamos denominar como la batalla definitiva. Y en este sentido hay que ver el mapa, ¿no? Para comprender que Lyubimovka no solo está bastante cercana, tan solo les separa una única localidad rusa de por medio a la frontera ucraniana, sino que además es justo desde allí, desde donde comienza, ¿no? La entrada de todo tipo de material de mantenimiento, por así decirlo, de esa incursión ucraniana en la región de Kursk, de modo que en el caso de que Rusia consiga cortar, ¿no? Por ahí todas las líneas de suministro y también, por supuesto, las líneas defensivas de Ucrania, lo que va a ocurrir como consecuencia de ello va a ser el colapso absoluto de la defensa ucraniana, al menos en una parte de la región de Kursk, pero muy probablemente en toda la región de Kursk de forma directa, puesto que la segunda parte de ese semicírculo ya se encuentra demasiado alejada de la frontera ucraniana, de modo que esas tropas no tienen absolutamente ningún lugar donde esconderse ni tampoco ningún lugar hacia donde correr. Rusia, en definitiva, pues sigue, ¿no? También su estrategia de caldero. El caldero, lo que pasa es que en este caso es bastante grande y pues para cerrarlo hay que ir presionando, presionando y presionando y muy probablemente no se vaya a cerrar desde abajo y después ir limpiando, sino que se va a tratar de hacer más pequeño, que es precisamente lo que está ocurriendo a día de hoy. Día tras día las formaciones rusas se están liberando localidad tras localidad y en este caso pues hablamos de la localidad de Lyubimovka, donde los combates ya se están produciendo en el centro de la misma, teniendo en cuenta su importancia estratégica, sobre todo en términos de suministro y también en términos de la organización de toda la línea de defensa ucraniana en la región de Kursk. Ucrania está empleando a día de hoy todas sus fuerzas en mantener la localidad en cuestión. Sin embargo, la cuenta atrás ya ha comenzado y muy probablemente ya me diréis cómo lo estáis viendo vosotros, es decir, hasta qué punto es probable, o sea, más o menos probable, ¿no? Que Rusia al final se haga con el control de esta localidad, pero muy probablemente la cuenta ya no va ni siquiera de meses, sino más bien de una cuestión de semanas. Y en el momento en el cual Ucrania tenga que salir de Lyubimovka, muy probablemente Rusia siga presionando hasta Snagast, es decir, esa única localidad que ya se encuentra directamente en la frontera ucraniana. Y entonces Ucrania tendrá un problema muy serio porque aquí lo que puede producirse es lo que de hecho ya ocurrió y las consecuencias de lo que ya estamos viendo, sobre todo en la dirección de Donetsk, porque en su momento Ucrania estaba empleando sus fuerzas en retener esa localidad fortificada de Avdiivka, fortificada desde el lejano año 2014, y en el momento en el cual Avdiivka terminó cayendo, lo que ocurrió fue que las tropas rusas avanzaron, ¿no? Que decimos sobre los hombros de las tropas ucranianas y aún a día de hoy siguen avanzando y es cierto que el ritmo bajó de forma considerable, aunque también es verdad que ahora y lo estamos reportando semana tras semana, los avances de la Federación de Rusia en la región de Donetsk están siendo específicamente importantes y es absolutamente de recalcar, ¿no? Lo rápido que le está yendo a Rusia en esta batalla por la liberación de territorio que la Federación de Rusia considera propio y por el cual Ucrania también está luchando con uñas y dientes. Eso mismo pudiera ocurrir a día de hoy tras la liberación de la región rusa de Kursk, puesto que justo después está la región de Sumy, donde Ucrania todo esto ya ha comenzado algunas labores de fortificación,
pero es demasiado tarde y bueno, como siempre, ¿no? Mal y a destiempo, de modo que muy probablemente no sirvan para demasiado y ahí todo dependerá de cuán importante y cuán estratégica le parezca y le parece, ¿no? Ya a día de hoy, porque esos planes ya existen, solo que nosotros tendremos que ver cuáles habían sido en el momento en el que comiencen a llevarse a cabo de forma definitiva. La región de Sume a la Federación de Rusia y el interés que suponga para dicho país, porque Rusia bien puede preferir tomar otras localidades, bien puede preferir priorizar otras líneas del frente. Sin embargo, como ya está ocurriendo en la región de Kharkov, donde Rusia también está volviendo a avanzar, en el momento en el cual Ucrania amenaza, ¿no?, a la población civil, ya no solo de la Federación de Rusia en términos generales, sino del territorio histórico, ¿no?, además de la Federación de Rusia, como lo es, por ejemplo, la región de Belgorod, de la región de Kursk. Entonces Rusia se ve obligada a crear una especie de cordón, una especie de zona gris que asegure que Ucrania no pueda seguir bombardeando esas localidades pacíficas que se encuentran dentro de las fronteras rusas, de modo que, pues muy probablemente lo que vamos a terminar viendo será un avance como poco, ¿no? Y dependerá, pues, de las circunstancias, lo grande o modesto que pueda ser, y lo veremos en un futuro creo que no tan lejano, pues en la región de Sume precisamente con el fin de crear ese cordón de seguridad. Y aquí estamos hablando, cuando mencionamos, ¿no?, de la localidad de Lyubimovka, y cuando decimos que la situación de las tropas ucranianas en Kursk es absolutamente catastrófica, y además es catastrófica sin ningún tipo de sentido, puesto que donde Ucrania pues, podía haber fortificado el resto de las direcciones del frente, ahora está gastando soldados, sacrificando soldados día sí, día también en la región de Kursk, y ahora mismo, claro, necesitará aún más refuerzos y tendrá que sacar esos refuerzos necesariamente de la reserva militar que tenía preparada por si Rusia avanzara aún más, para proteger también otras regiones del frente. Pero ahora ya no hay marcha atrás, porque ya no solo es que vayan a perder el territorio tan importante para Occidente, sobre todo con las elecciones presidenciales estadounidenses ya pues prácticamente a la vista, a la vuelta de la esquina, sino que tendrán que enfrentarse necesariamente a la pérdida de territorio propio en la región de Sumy, y lo quieren evitar como sea, de modo que pues ese ataque que en un inicio parecía mediáticamente incluso exitoso de Ucrania, a día de hoy amenaza las vidas de nada más y nada menos que 4.000 soldados ucranianos. Es cierto que en la propia localidad de Lyubimovka lo que está intentando hacer Ucrania es utilizar esa estrategia de la Federación de Rusia, ¿no?, de cerrar las tropas rusas en una especie de caldero, pero el caldero en el cual está cerrando Rusia las tropas ucranianas, presionando cada día más y más sobre la totalidad del frente de la región de Kursk, es mucho mayor. Y aquí la probabilidad de que el caldero ruso pueda con o contra el caldero ucraniano, como más os guste, me imagino que todo el mundo comprende que es bastante alta, de modo que tendremos que seguir muy de cerca la situación en esta región, puesto que en el caso de que los avances en Lyubimovka de Rusia sigan siendo tan importantes como lo están siendo en estos mismos momentos, y si Rusia además termina llegando por ahí hasta la frontera ucraniana y rompiendo las líneas defensivas de Ucrania, ya no solo es que Ucrania vaya a tener un serio problema, también lo va a tener Occidente. Sus planes de seguir dándole ayuda a Ucrania en vísperas de las elecciones presidenciales se van a complicar sin duda alguna, y después de las elecciones presidenciales veremos, y claro, eso nos lleva al punto exacto en el cual Ucrania tendrá que aceptar
que no solo ha perdido esta guerra de la OTAN contra Rusia, que no de Rusia contra Ucrania, sino que también ha perdido de forma absolutamente irrecuperable una parte muy significativa de su territorio y todo eso básicamente por contentar a los amos occidentales.